Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia, Plan Económico y Fiscal para fortalecer la salud, la economía y el empleo frente a la crisis sanitaria y económica de 2020. Esta es organizada por el Departamento de Impuestos del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Para iniciar, quiero agradecer la presencia de los panelistas quienes nos acompañan el día de hoy. Queremos saludar al diputado federal integrante de la 64ª legislatura del Congreso de la Unión y ex rector general de la Universidad de Guadalajara, el maestro Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla. Muchas gracias por acompañarnos, maestro. Buenas tardes a todos. También saludamos al maestro Luis Gustavo Padilla Montes, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Muy buenas tardes. Y nos acompaña también el doctor Sergio Sánchez Enríquez, jefe del Departamento de Impuestos de este centro universitario. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Y para comenzar, escucharemos las palabras del doctor Sergio Sánchez Enríquez, jefe del Departamento de Impuestos. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bien, pues les damos la más cordial bienvenida a todas y a todos. Tenemos el privilegio de contar el día de hoy con la presencia del maestro Luis Gustavo Padilla Montes, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, al cual la División de Contaduría Pública por mi conducto da las gracias por haber aceptado fungir como moderador de nuestro evento con el título Plan Económico y Fiscal para fortalecer la salud, la economía y el empleo frente a la crisis sanitaria y económica 2020. Tema que fue comentado con el diputado y el rector de nuestra universidad, el maestro Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla, al cual también agradezco que haya aceptado nuestra invitación, a pesar de tener una agenda muy saturada, para podernos compartir sus experiencias del contexto en el cual se encuentra nuestro país a causa de la crisis sanitaria y económica. Bien, por cuestiones de tiempo, yo quiero ceder la palabra al señor rector Luis Gustavo Padilla. Muy amables, gracias. Muchas gracias, doctor Sergio. Bueno, primeramente, saludo a la audiencia que hoy nos acompaña y sin lugar a dudas esta tarde el tener a un invitado de lujo, a un distinguido miembro de la comunidad universitaria, el rector general de la Universidad de Guadalajara, nuestra casa de estudio, pero también el rector del CUSEA, del Centro Universitario, que ha hecho una gran labor para impulsar la educación superior en México y particularmente la de la Universidad de Guadalajara. Sobra presentar a nuestro amigo universitario Tonatiuh Bravo Padilla, y yo quisiera el día de hoy destacar que en sus diversas facetas como estudioso de la educación superior, como gestor de la educación superior, como rector de la máxima casa de estudio de Jalisco, en sus funciones en la administración pública, pasando desde ser regidor del Ayuntamiento de Guadalajara, 3 veces diputado federal y ahora en esta legislatura, que en la 64ª legislatura del Congreso de la Unión, en donde además tiene la representación, la coordinación de los diputados del Partido Movimiento Ciudadano. Es relevante poder tener el día de hoy al maestro Tonatiuh Bravo, porque México está atravesando por una de las etapas más difíciles de su vida moderna. La pandemia provocada por el coronavirus, o mejor conocida como COVID-19, está causando una afectación severa, no solamente en términos de salud pública. El impacto global que ha alcanzado el COVID está trastocando la economía, la sociedad. Por supuesto, está poniendo a prueba las capacidades de los estados para poder sacar adelante una cruzada que jamás habíamos visto en la época moderna de esta globalización. Yo quiero decir que me parece sumamente relevante el hecho de que el diputado Tonatiuh Bravo el día de hoy esté con nosotros, con su comunidad, con la Universidad de Guadalajara, para hablarnos de este plan económico y fiscal
para fortalecer la salud, la economía y el empleo frente a la crisis sanitaria y económica de 2020 provocada por el COVID-19. Es una agenda que, de veras, decirlo de otra manera resultaría ligero. Nos encontramos en el momento más difícil de nuestra sociedad, pues se trata primeramente de garantizar el bienestar y la salud de la población. Hemos visto en los últimos días cómo, no obstante que se han implementado políticas públicas, políticas sanitarias, pues pareciera que el COVID está creciendo de manera vertiginosa, de manera exponencial en varias de las entidades de nuestro país, y con ello la siguiente ola que trae consigo es un desgaste económico muy severo. Hemos leído y hemos visto a lo largo de estos 6 meses en donde otras economías, otros países hicieron una inversión prácticamente con políticas de Estado, en donde la decisión inmediata fue garantizar la salud de la población, entrar a un periodo de confinamiento en donde el aislamiento social fue una de las premisas, y en esa decisión de garantizar la salud, pues evidentemente que la economía tuvo que entrar a un periodo de recesión, cambiando a actividades esenciales y permitiendo que el dinamismo económico solamente operara con lo básico, con lo esencial. Esto ha tenido sus efectos a nivel global, toda vez que hay una interdependencia económica global, y eso lo sabemos. México hoy no puede mantenerse ajeno de la dinámica global en la que se encuentra, porque prácticamente la mayoría de su fortaleza económica, de su Producto Interno Bruto, tiene que ver con el mercado y los arreglos internacionales que se tienen para ello. Sin embargo, la contracción de las economías mundiales vislumbra a un panorama crítico que ha terminado por agudizarse, particularmente en economías como la nuestra, como la economía de México, donde pues no tenemos, digamos, las capacidades financieras ni las reservas, y mucho menos hemos tenido hasta el día de hoy políticas de Estado que permitan paliar o mitigar el impacto económico y plantear escenarios de recuperación económica en lo que muchos otros países han hecho en sus sistemas financieros, sistemas de seguros sociales, de protección al empleo y otras fuentes de financiamiento que le den certeza a esta situación. Por ello es que escuchar hoy al diputado Tonatiuh Bravo Padilla acerca de este plan que él ha venido exponiendo al seno del Congreso de la Unión, y con su experiencia se antoja que será una tarde verdaderamente muy interesante, no solamente para la Universidad de Guadalajara. Entendemos que también a nivel estatal estamos entrando a una fase de reactivación económica en donde la pandemia se mantiene en ascenso, y seguramente quienes están a cargo de las esferas gubernamentales, hacedores de política pública, el sector privado, por la perspectiva que tiene que ver con la economía del sector privado y la sociedad, estaremos escuchándolo con mucho interés. Yo nuevamente agradezco tu participación, Tonatiuh, y bueno, sin más preámbulo, dejamos a que hagas tu exposición, y si me lo permites, haríamos después algunas preguntas o redondearíamos algunas ideas en torno a tu presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado rector. Primeramente, es un gusto estar en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, donde efectivamente tuve la fortuna de que la comunidad me distinguiera con el cargo de rector. Y, por supuesto, es un gusto también aceptar la invitación del doctor Sergio Sánchez, jefe del Departamento de Impuestos. La verdad, muy contento en estar con nuestra comunidad universitaria a través de todos ustedes. Bueno, hice una presentación y les pediría que si la podemos ir viendo para avanzar en las láminas, y que de esta manera nos sea un poquito más sencillo dar el contexto de la explicación. Si podemos avanzar a la siguiente, por favor.
Exacto. Pues fíjense ustedes que aquí, como ya lo ha hablado el rector y el jefe del departamento, al 21 de junio de 2020, el total de casos de COVID-19 son un poquito más de 180,000. Los nuevos casos, 5,343. El total de muertes, arriba de 21,000. Y los nuevos muertos en un solo día reconocidos respecto al día anterior, estamos hablando de 1,000. Adelante. Aquí tenemos nosotros la tendencia de crecimiento de los nuevos casos. Si ustedes lo observan, estamos en pleno ascenso. No hay todavía una caída de una curva que haya sido aplanada, sino un crecimiento general de los casos de COVID en nuestro país. Adelante. Adelante. Desde el año pasado, ustedes recordarán que ya se veían signos de problemas económicos a escala internacional. Empezamos a vivir una desaceleración económica y por lo tanto empezó a bajar el consumo del petróleo. Tan importante insumo mundial, en la producción mundial, que su precio empezó a decaer. Esta desaceleración se prolongó entrando 2020 y cuando los efectos del COVID solamente eran fuertes en China y en las economías de aquella latitud en Asia. Sin embargo, muy pronto la expansión del COVID en distintos países empezó a combinarse con la crisis económica que ya venía. Por eso estamos hablando de dos crisis que comenzaron separadas y que ahora evidentemente se han entrelazado en los efectos y en los mecanismos que en un momento determinado vamos a analizar para poderla vencer. Aquí tienen ustedes el precio de la mezcla mexicana de petróleo, dólares por barril, su evolución, y vean ustedes cómo prácticamente desde septiembre de 2018 la caída es persistente. Poco a poco hay un crecimiento muy moderado entre enero y mayo de 2019, pero a partir de esa fecha hasta ahora la caída es dramática, es tremenda. Llega un momento en el cual, pues como ustedes lo saben, era más barato recoger, no pasar por el litro o el barril de petróleo que llevarlo. Ahí es una situación prácticamente inédita la que ocurrió en el mundo. Adelante, por favor, con la siguiente. En este contexto, pues estamos, como ya lo dijimos, ante la crisis sanitaria y otra de carácter económico que han traído como consecuencia la disminución de la demanda agregada al haber una disminución del consumo y de la inversión por un lado. Y por otro lado, una disminución de la oferta agregada al haber cierre de empresas, disminución de servicios e interrupción de las cadenas productivas. Ustedes pueden ver aquí esta lámina que tiene como fuente el INEGI, en donde vemos la variación porcentual anual del PIB en México. Adelante. ¿Qué pronósticos de crecimiento económico hay para México en 2020? Bueno, son muy variados, como en botica, pero todas son malas noticias. Ese es el problema. Es decir, no hay nadie que considere que vamos a decrecer en el panorama más optimista en menos 3.9%, que es el cálculo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero de ahí en más, ustedes lo observarán, todos los organismos internacionales, las calificadoras, los bancos, pues están hablando de entre un 10 y un 5% de la caída del crecimiento económico para México. Adelante. El tipo de cambio, por su parte, está en este momento en 20.7, pero ustedes recordarán que llegó a estar a 24 pesos, a cruzar la línea de los 25 en momentos los más complicados. Adelante. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores tiene una disminución de menos 14.9% en junio respecto a febrero de 2020.
es otro de los efectos de las dos crisis en nuestro país. Adelante. La diferencia de asegurados a un empleo por parte del Instituto Mexicano de Seguro Social respecto al mismo mes del año anterior, pues aquí estamos hablando prácticamente de casi 800,000 asegurados menos durante el mes de mayo de 2020 respecto a 2019. Aquí me detengo solamente para comentar que imaginen ustedes cómo, ustedes saben que la estructura del empleo en México es más o menos aproximada, poquito más del 54-55% de informalidad contra 45% de formalidad. Esta lámina nos está reflejando la pérdida de empleos en la formalidad, pero no la del sector informal. Y ahí la pérdida de empleos evidentemente es mucho mayor y es muy difícil poderla registrar. Adelante. Desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2018, el Banco de México incrementó el objetivo de las tasas de interés, las cuales pasaron del 3 al 8.25%. Y esto fue una estrategia del banco para lograr los objetivos de inflación y estabilizar el tipo de cambio. Hay que recordar que el Banco de México es el órgano constitucionalmente autónomo que tiene como principal función la defensa del poder adquisitivo de la moneda. Y eso, como ustedes lo saben, se da a través de la inflación y los indicadores del tipo de cambio. A partir de 2019 se han presentado 8 reducciones consecutivas al objetivo de la tasa de interés interbancaria, llegando a estar en una tasa de 5.5% el 14 de mayo de 2020. La siguiente. Aquí tenemos la inflación anual en México, inflación objetivo del Banco de México. A mayo estamos hablando de 2.84%. Y ahí tenemos nosotros en verde el límite inferior objetivo y el límite superior en rojo. Tenemos una banda en la cual se ha movido hasta ahora la inflación anual. Este es un indicador que ha estado controlado y que en mucho evidentemente ha coadyuvado a mantener una estabilidad relativamente amplia de precios. Adelante. Aquí tenemos los precriterios que manda. Ustedes saben que el ciclo presupuestal en México comienza pues prácticamente desde abril. Se entregan los precriterios económicos sobre los cuales se va a calcular el siguiente año el paquete económico. Hay que recordar que en los primeros días de septiembre el presidente de la República, entre el 8 y el 9 de septiembre, deberá entregar la propuesta de paquete económico para el año siguiente a fin de que el Congreso la discuta. Y aquí tenemos nosotros el indicador de crecimiento real del PIB, pues su situación actual es de una caída de menos 2.2 puntos. Los criterios generales de política económica 2020 estimaban entre 1.5 y menos 2.5. Pero los precriterios ya hablan, como lo dijimos, los hizo Hacienda, de menos 3.9% y menos 0.1%. Aquí tenemos la diferencia de casi 5 puntos entre los criterios establecidos para el año 2020 y los que se están calculando para el 21. En el tipo de cambio se planteaba 20 pesos por dólar, ahora 22 pesos por dólar, una depreciación. Esta parte es importante porque evidentemente 2 pesos pareciera poco, pero en realidad lo que hace es subir de una manera muy importante en miles de millones de pesos el pago de la deuda externa. El petróleo se calculaba ahorita está en $35, se calculaba en un estimado de $49, en los precriterios se calcula en $24 y bueno, pues ahí tenemos una caída que también pega de manera muy importante a los ingresos presupuestales. La producción de crudo estaba en 1.720 miles de barriles diarios, o sea, 1.7 millones, y tenemos una estimación en 2020 de 1.9 contra los precriterios que ya establecen 1.8. La tasa de interés promedio de CETES 5.5 está en este momento, se estimaba en 7.4 y en los precriterios se pone a 6.20. La inflación
La situación actual es 2.84%, se estimaba en 3% y en los precriterios en 3.5%. Y otra variable que ustedes lo saben es muy importante para nuestro país por el tema del TIMEC y las relaciones comerciales, que como ustedes saben es entre el 85 y 90% con Estados Unidos. Estamos hablando de una situación actual de menos 1.2% de pérdida de crecimiento del PIB. Sin embargo, sus estimados para 2020 eran 1.8. En los precriterios se estima menos 2.0. Es decir, lo que va a ser la caída del PIB en Estados Unidos, evidentemente presagia la caída de lo que será el crecimiento en nuestro país. Adelante. Debido a esa crisis sanitaria y a la económica que trajeron una consecuencia en la reducción del pronóstico del PIB de menos 4.9% entre los precriterios y los criterios generales para el 2020, se espera que la propagación del COVID tenga un impacto negativo en la economía mexicana por 1.193.000 millones de pesos para 2020, lo que representa el 4.9% del PIB para 2020 planteado en los precriterios de 2021. Adelante. Ahora vamos a comparar rápidamente medidas fiscales que a nivel internacional y en México se están usando para mitigar los efectos de la crisis sanitaria y económica. Bueno, en distintos países se repiten patrones de políticas de reactivación económica para mitigar los efectos de la actual crisis. Por ejemplo, la reducción de impuestos a micro, pequeñas y medianas empresas, la moratoria de 6 meses para el pago de impuestos, el seguro de desempleo, los préstamos para empresas con menos de 500 empleados, préstamos a empresas de sectores más afectados, como es el caso del turismo, transporte, industria del entretenimiento, el pago directo a familias, ajuste al presupuesto nacional. Adelante. El impacto de estas acciones económicas que está tomando el Ejecutivo Federal aquí en nuestro país son de mucho menor alcance, como lo veremos. Los créditos personales de vivienda y pequeñas empresas son tan solo el 0.01% del PIB. El plan de inversión del sector energético 1.3% del PIB. Los créditos personales a través del ISSSTE el 0.1%. Los créditos para vivienda de Foviste e Infonavit tan solo el 0.7%. En total estamos hablando de 2.1% del PIB y el total sin plan energético sería el 0.8%, que el plan energético es más difícil que se vea tangibilizado, se ve en la parte de construcción y de obra, pero no se ve tan fácilmente materializado ni en el precio de los combustibles ni tampoco en la población de manera general. Entonces, estaríamos hablando que al 22 de mayo se estimaba un avance de 44,000 millones de pesos, lo que equivale a 740,000 créditos. Digamos, este es el informe. Por lo tanto, este avance apenas representa el 0.18% del PIB planteado en los precriterios de 2021. Vamos a ver en la siguiente lámina la comparativa con los demás países. Entonces, el monto en millones de dólares en Estados Unidos, para que nos demos una idea, estamos hablando de 2.200 millones de dólares, lo que representa un 10.7% del porcentaje del PIB de Estados Unidos, lo que el gobierno está invirtiendo para echar adelante la economía, para proteger la economía. En Alemania el 22.5% del PIB. En China el 2.9% del PIB, en España el 15.2%, en Canadá el 4.4%, en Corea del Sur 2.4%, en Reino Unido 1.3%, Perú 12%, Argentina 2%, Chile 3.9%, y vean cómo contrasta nuestro país con una inversión de tan solo el 0.8% como porcentaje del Producto Interno Bruto para la reactivación económica y para echar adelante de nueva cuenta el crecimiento. Adelante, por favor, la que sigue. ¿Qué propuestas entonces hemos pensado en la Cámara de Diputados, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, alrededor de la crisis sanitaria y económica? Adelante. Bueno, nosotros sí creemos que debe haber un presupuesto de emergencia y que ese presupuesto de emergencia debe consistir esencialmente
en apoyo a los contribuyentes. Evidentemente, los servicios de salud nos debe acaparar la atención, el 40%, para fortalecer partidas que no solamente sean ejercidas por el gobierno federal, sino también traspasadas a las entidades federativas y a municipios como apoyos para enfrentar el tema del COVID. El apoyo a pequeños y medianos empresarios, 24%, y el apoyo a grupos vulnerables, 35%. El apoyo a contribuyentes solo lo ponemos en 1% y ahora explicaré un poco por qué. Entonces, se propone la implementación de este paquete presupuestal que tenga 4 objetivos: fortalecer el sistema de salud, la protección de la población más vulnerable, que es justamente la que muchas veces está vinculada a la economía informal, el apoyo a los contribuyentes y apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas para mantener planta productiva, reactivar la economía y, por supuesto, proteger al empleo. Adelante. Esto implicaría que para mitigar los efectos de la crisis sanitaria y económica tendríamos que hacer un conjunto de ampliaciones a determinados rubros del presupuesto de egresos de la Federación y obtener algún tipo de financiamiento externo. Aquí tenemos los programas en los cuales nosotros creemos que se debe incidir, que es el programa de microcréditos para el bienestar, el programa de abasto rural a cargo de DICONSA, la protección y defensa de los contribuyentes, el programa de apoyo al empleo temporal, atención a la salud en sus modalidades ISSSTE-IMSS, Fondo de Desastres Naturales. Adelante. Programa de atención a personas con discapacidad, la pensión de adultos mayores, la vigilancia epidemiológica, la protección contra riesgos sanitarios, el fortalecimiento de la atención médica y el programa para bienestar de niñas, niños, hijos de madres trabajadoras. Tenemos nosotros aquí en conjunto 307.890 millones de pesos que tendrían que ser reubicados, lo que equivaldría a un 1.2% del PIB. Adelante. Las fuentes de ingresos para fundamentar esto, pues algunas provenían de fideicomisos que se cerrarían, no los fundamentales, no los de ciencia y tecnología, por supuesto, esos los planteamos, ni el Fonden, planteamos protegerlos, pero sí otros. Subejercicio, digamos, por el paro de actividades del gobierno federal, que ha sufragado fundamentalmente sueldos. Aquí estamos hablando de una parte importante del 21.3% del total. Proyectos de inversión insignia, manteniendo Santa Lucía el aeropuerto. Nosotros creemos que los demás proyectos insignia, que son el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, deben de acompasar su avance y aplazar las metas para el año siguiente, de manera tal que los recursos que se iban a gastar en eso este año puedan ser derivados en alguna parte importante para esto. Y los subejercicios 2019, la iniciativa privada, esta sería la composición de los 307.890 millones de pesos. La que sigue, por favor. ¿Qué se pretendería como medidas fiscales propuestas a nivel federal? Bueno, crear un consejo económico fiscal asesor para un análisis profundo de los objetivos de política económica del gobierno, garantizar el abasto de insumos en los hospitales, adquisición de insumos médicos para hacer frente a la pandemia y que se destinen prioritariamente a la compra de estos en empresas mexicanas que operan dentro del territorio nacional. La implementación de programas de créditos sectoriales a tasas preferenciales a micro, pequeñas y medianas empresas a través de Nafinsa y Bancomext y a trabajadores del sector informal de la economía. Esto ayudará a dotar de liquidez a las empresas y preservar la planta productiva, como ya dijimos, en defensa del empleo. Generar incentivos para mantener el nivel de empleo en estas empresas a través de deducibilidad de parte de sus créditos otorgados y mantienen activo a su personal durante el periodo de emergencia. Asegurar que no existan abusos de los precios ofrecidos a la canasta básica principalmente. La siguiente, por favor. El diferimiento de pago de impuestos federales, es decir, nos referimos al ICR, IVA y probablemente en algunos casos al impuesto sobre productos especiales, a las micro y pequeñas empresas de los sectores más afectados sin que generen intereses. Aquí, pues, ustedes ya saben la contrariedad. Estábamos en el Departamento de Impuestos. Lo que se tarda en recaudar, evidentemente, es un ingreso presupuestal que se difiere en el tiempo en el que se tiene para hacer frente al gasto. Entonces, no podemos dejar de cobrar en forma perenne si no vamos a parar la inversión, que por otro lado se está haciendo con los rubros presupuestales. Diferimiento del pago de impuesto federal sobre la renta
en contribuyentes con ingresos inferiores a 10,000 pesos sin que generen intereses, la extensión de servicios de salud del IMSS e ISSSTE para personas que han sido despedidas, es decir, prolongar los meses en que después de haber perdido el empleo pueden continuar con el servicio. Adelante. Establecer acuerdos con la iniciativa privada que permitan garantizar bancos de alimentos, albergues temporales. Esto ya se está haciendo de manera generalizada. El apoyo económico a personas que no pueden trabajar desde casa y que tengan que contar con alguien para el cuidado de hijos, personas mayores o con discapacidad. Saldar deudas con proveedores por parte del gobierno federal y los gobiernos estatales para que puedan incentivar a micro, pequeñas y medianas empresas. Adelante. A mediano plazo, acciones ya del corto plazo, pero no tan de muy corto plazo, realizar una reforma fiscal incluyente que ayude a que los impuestos sean más progresivos, que se incremente la base de contribuyentes a partir de una política fiscal de reactivación económica. Mejorar el papel de la política fiscal y monetaria a lo largo del ciclo económico y buscar instrumentos que permitan que se coordinen mejor entre ellas para alcanzar objetivos comunes. No debemos de depender solo de las decisiones de política monetaria del Banco de México como el impulso principal al crecimiento económico. Hacienda debe apoyar a las entidades federativas a cubrir los gastos que realicen en virtud de la crisis sanitaria. Y la implementación de un seguro de desempleo a nivel federal que pueda dotar de estabilidad financiera a los trabajadores que lleguen a perder empleos. Debe seguir funcionando a toda costa los servicios estratégicos, es decir, el agua, higiene pública, protección civil, seguridad pública. Adelante. La implementación, esto ya a mediano plazo, de una inversión pública en infraestructura muy fuerte, que pase del 2.6% del PIB al 5%, con la finalidad de lanzar para adelante la reactivación económica. Ya hablamos de diferir la programación de trabajos de la refinería Dos Bocas y la cartera de proyectos prioritarios de Pemex. Se necesita una reforma estructural para mejorar la capacidad financiera de Pemex porque está muy endeudado y sus costos de producción son muy altos. Está dependiendo en algún sentido de los ingresos presupuestales del gobierno. Necesitamos entonces nuevos esquemas de inversión, principalmente en proyectos de exploración y producción. Apego al Estado de Derecho para incrementar confianza empresarial y que se fomente la inversión privada. Recursos para la Estrategia Digital Nacional. Ustedes lo saben, la economía digital es la que más incremento del PIB ocasiona o provoca, y crear una nueva que tenga impacto en mejorar conectividad y trabajo a distancia. Adelante. La deuda del gobierno puede ser una gran herramienta de política fiscal siempre que se encuentre dentro de los techos aprobados por la ley de ingresos y se utilice para incrementar la planta productiva y la recuperación de los empleos. Es decir, nosotros no planteamos pedir prestado millones de dólares para el gasto corriente del gobierno, sino para la planta productiva y recuperación de empleos. Y por último, el 1 de julio entrará en vigor el TIMEC, lo que representa, ya faltan unos cuantos días, lo que es una gran oportunidad para la modernización de la planta productiva y el incremento de la inversión directa en nuestro país. Las cadenas productivas asociadas al TIMEC son justamente las que más saldrán beneficiadas. Adelante. Bien, a nivel subnacional, es decir, a nivel de las entidades federativas, la reorientación del gasto público a los presupuestos de egresos locales y que se incremente el gasto en programas relacionados con salud, grupos vulnerables, fomento del empleo, apoyo a consumidores y contribuyentes. La implementación de programas de crédito sectorial, en especial a los más afectados en la crisis de la pandemia, como es el turismo, restaurantes, entretenimiento, y que tengan tasas preferenciales. La suspensión temporal o diferimiento del pago de impuestos y derechos locales a micro, pequeñas empresas, los impuestos locales, como el turismo, transporte, el sector restaurantero y el que ya dijimos de entretenimiento. Adelante. 3 meses de adelanto a la Secretaría de Hacienda de Presupuesto de Entidades Federativas en lo que tiene que ver al Instituto de Salud y Bienestar, Vigilancia Epidemiológica y DICONSA, recursos que refuerzan estrategias en las entidades para mitigar los efectos de la crisis. Saldar deudas con proveedores igual y que esto sea un estímulo para micro y pequeña empresa. Establecer programas locales de apoyo, capacitación al empleo y trabajo temporal. Adelante.
Esto es en términos generales lo que nosotros vemos como muy importante. Sé que el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas ha hecho un excelente trabajo de apoyo al gobierno del Estado, que ha permitido que el gobierno del Estado tenga un punto de referencia en relación a la reactivación económica y sus efectos en la movilidad, sus efectos en el empleo, y que creo que eso es una labor, además de encomiable, muy necesaria, el hecho de que la universidad apoye al Estado de Jalisco. Yo aquí dejaría esta presentación en términos generales y por supuesto que con mucho gusto contestaría a todas sus preguntas. Gracias de nueva cuenta, estimado rector Gustavo Padilla, por la invitación. Gracias, estimado doctor Sergio Sánchez, por el gusto de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, diputado. Pues una agenda y un conjunto de propuestas muy completa, porque se plantean acciones a corto, de manera inmediata, para mitigar el impacto económico y a su vez aliviar y crear condiciones para que la epidemia pueda ser combatida en términos de salud, en términos epidemiológicos y con algunas medidas que se ve evidentemente que tienen de manera inmediata pues la acción de mitigar la problemática que ya están padeciendo el sector económico de nuestra sociedad, y obviamente también se percibe medidas a corto, mediano y largo plazo. Efectivamente, en el CUSEA, diputado, hemos venido trabajando mayoritariamente en política económica y en algunas medidas para poder tener en cuenta que no solamente se trata de paliar la situación económica, sino también empezar a ver hacia ese mediano, largo plazo, que nadie sabe en qué momento será largo, porque desaparecieron los escenarios de planeación de largo plazo. Pero algo que sí veíamos en la División de Economía y Sociedad particularmente es este análisis comparativo sobre la política económica que tú mencionabas en otros países, y nos ha llamado bastante la atención, ¿no? Que en donde países, por ejemplo, con España, que si pudiéramos compararnos con algún país europeo, pues tal vez un ejemplo podría ser España, y cómo ellos apoyaron firmemente a la reactivación, el impacto económico, en donde medidas de apoyo al empleo, apoyos en materia fiscal, financiamiento, intervención en el mercado financiero, apoyos particulares por sector, como tú decías, estos sectores tractores, digamos, o que son claves para el encadenamiento productivo, por supuesto para la salud, y vemos cómo el total del esfuerzo llega a más o menos el 11% del Producto Interno Bruto, contra lo que prácticamente no ha habido en nuestro país. La propuesta que se plantea por parte del Movimiento Ciudadano y que nos has presentado el día de hoy, ¿qué escenarios? Es una pregunta que nos están aquí formulando, o te quieren formular. ¿Qué escenarios reales ves tú para que pueda prosperar esta ambiciosa agenda? Y sobre todo, pues porque es evidente que desde el momento que iniciamos esta contingencia sanitaria, no hemos encontrado un eco desde el ámbito del Ejecutivo Federal. ¿Tú qué posibilidades le ves a que esta agenda pueda prosperar en términos de negociación política con los otros grupos parlamentarios? Bueno, no está fácil. La verdad es que el gobierno federal, el presidente de la República, ha puesto énfasis en que las ayudas sociales solamente llegarían a través del programa de pagos a jubilados y pensionados, a los programas de apoyo a los jóvenes, de las becas, de Sembrando Vida, de lo que, en fin, los programas que él ya tiene instituidos. Sin embargo, lo cierto es que hay una parte de la población que no está contemplada y que por eso se ha hablado en los demás países del ingreso mínimo vital y de otras formas de apoyar. Yo aquí quiero señalar algo que es muy importante.
¿quién le pidió a la gente que se quedara en casa? Pues lo pidieron un órgano constitucionalmente habilitado, un órgano de Estado, el Consejo General de Salubridad y el presidente de la República, y le dijeron a la población, quédate en casa, por favor. ¿Para qué nos quedamos todos en casa? Para que con esa acción todos contribuyéramos a un bien público que es la salud comunitaria, la salud en el país. Los que tenemos empleo y que una institución nos arropa, bueno, no nos cortó el sueldo y seguimos trabajando con esta modalidad con la finalidad de que la institución no se parara. Pero mucha parte de la población no tiene esa posibilidad y sin embargo sí se quedó en casa. Entonces, la pregunta que se hace esa gente es, oigan, yo contribuí al bien público de la salud. Ahora, ¿cómo me puede ayudar el Estado? Yo me quedé sin empleo, yo me quedé con tal problema, yo me quedé con tal situación, etcétera. Entonces, ahí es justamente donde yo creo que debe intervenir el Estado. Las posibilidades que tenemos para que esto funcione, pues es esencialmente, se los digo con toda franqueza, que el presidente y el partido mayoritario lo aprobaran. Creemos que puede ser posible que en la Cámara de Diputados se pudiera dar una mecánica de negociación. Vamos a ver nosotros en estos días qué pasa. Por ejemplo, el presidente estaba muy cerrado a no pedir financiamiento externo. Ahora han anunciado una forma de financiamiento externo que importa una cantidad de recursos. Y bueno, nosotros esperamos que sí se abra, porque los efectos de la pandemia, como ustedes están viendo, todavía van a durar algunos meses hacia adelante, desgraciadamente, y pues la población necesita el apoyo. Muchas gracias. Hay otro comentario aquí que, bueno, sabemos bajo qué condiciones está actualmente el Congreso de la Unión y la mayoría del partido Morena, y ya lo comentabas, la dificultad, digamos, de ir a cuestas para poder sensibilizar sobre la emergencia económica y esta posibilidad de apostarle verdaderamente a una solución de fondo para poder sobrellevar la economía de nuestro país. Ahora bien, en cuanto al Pacto Federal, sabemos también que diversas entidades federativas no coinciden con la visión del gobierno federal e incluso algunos gobernadores, muy particularmente los gobernadores de la región Jalisco mismo y los gobernadores del norte no han estado muy de acuerdo con las políticas fiscales que se han venido incorporando. Desde el punto de vista tuyo y con esa experiencia que tienes, ¿qué tan importante sería, digamos, ir logrando esos consensos en los gobiernos subnacionales, encontrando, digamos, esa capacidad para ir consensando esta necesidad de caminar como país, y no solamente los estados que mayor aportación hacen al Producto Interno Bruto, sino también acompañado de aquellos que menos por el Pacto Federal? ¿Cuál sería tu opinión o tu perspectiva de la participación de las entidades federativas en esta ambiciosa agenda? Bueno, muy importante porque como tú lo habrás observado, vamos a dar dos datos. Uno, la pandemia está siendo atendida fundamentalmente por los gobiernos de las entidades federativas. El gobierno federal no ha desconcentrado el gasto para que las entidades federativas atiendan o tengan un recurso extra para atender la pandemia. Con el mismo recurso que tenían, están ahora teniendo que hacer frente a esta nueva amenaza del sistema de salud. Entonces, yo creo que las entidades federativas deberían de ser consideradas y el plan debería de ser un plan verdaderamente federal. No es lo mismo hacer un plan del gobierno federal que solamente tiene su propia visión, hacer un plan federalista que tome en consideración las ópticas. Y bueno, ya lo vemos, no en todos lados está pegando igual.
no en todos lados está teniendo los mismos efectos y sin embargo son los gobiernos estatales los que están ahí en primer término. Entonces, ahora, las diferencias es por la situación política inédita. No había habido antes ya había alternancia en los estados, había alternancia en el gobierno federal, pero nunca se había dado una composición como hasta ahora. Es decir, la mayoría de los gobiernos estatales no son del partido del presidente, pero el presidente tiene ya su partido al menos 5 o 6 gobernaturas, es decir, que son crecientes la participación, y las otras partes están divididas entre las gobernaturas que están con el PRI, las que están con el PAN, casi por parejo, y una sola que es diferente, que es la de Movimiento Ciudadano y Nuevo León, pues que es un gobernador independiente. Entonces, esa dificultad debería de hacer que los consensos se trabajaran más, pero yo creo que ahí le ha fallado al gobierno federal. No son muy dados a los consensos, a considerar, a escuchar, a establecer una interlocución y una mecánica de comunicación, y yo creo que ahí está la falla fundamental, pero yo creo que sería vital que hubiera un acuerdo, que se respetaran los diferentes puntos de vista, que el gobierno federal apoyara a las entidades federativas. Esa es mi opinión. Muchas gracias. También aquí hay otra comentario, pregunta. Tiene que ver más con la visión del sector empresarial del país. Y bueno, yo quiero, por ejemplo, citar el Consejo Coordinador Empresarial. Ha venido planteando prácticamente desde que inició esta crisis y entramos al confinamiento, en donde se debería de acudir a fondos internacionales, a financiamiento internacional, sabiendo que difícilmente la economía local, la economía nacional, podría hacer frente a los estragos. Las cúpulas empresariales que forman parte del Consejo Coordinador Empresarial, como la CONCAMIN, la CANACO, la COPARMEX, con ellos, ¿cómo va el diálogo? Porque finalmente lo cierto es que otro aspecto que hemos visto desde la Mesa de Reactivación Económica y particularmente este plan Jalisco para la reactivación económica, de alguna u otra manera ha estado en la mesa. El ámbito gubernamental, las instituciones de educación superior, la universidad y por supuesto los empresarios, en donde lo que se procura es llegar a acuerdos y hacer búsquedas para encontrar soluciones conjuntas. La agenda que se está planteando por parte de Movimiento Ciudadano ha tenido algún eco o alguna aproximación positiva por parte del sector empresarial, el cual sería, digamos, la percepción de ellos respecto a lo que aquí se ha propuesto. Hemos tenido una gran cantidad de diálogos en la Junta de Coordinación Política con las cámaras. Yo creo que este ha sido uno de los aspectos más buscados, pero es donde más difícil ha sido la comunicación con el gobierno federal, porque se pidió el apoyo y lo primero que interpretó el gobierno federal o el presidente, pues es que lo que se estaba pidiendo era un plan de rescate financiero. Y ahí pues yo creo que fue equívoco haber confundido el apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa con un plan de rescate financiero, y luego se le comparó con el FOBAPROA como si estuviera pidiendo algo de esa naturaleza. Yo nunca escuché que las cámaras hablaran de un rescate financiero tipo FOBAPROA. Lo que hablaron es de apoyos fiscales que, como ya lo vimos, son comunes en todos los países para proteger la planta productiva y proteger el empleo. Ahí hubo un desentendimiento, un no entendimiento fuerte. Y por otro lado, el diálogo sí trajo efectos positivos. Los efectos positivos que trajo tenían que ver con las cadenas, principalmente de la industria automotriz. La industria automotriz tiene un diseño, se le generó una configuración muy especial. Las matrices o las productoras automotrices de los Estados Unidos mandan hacer a México muchísimas piezas o partes. Y entonces hay una cadena productiva sin la cual, si en México no se activa la producción de esas partes, ellos tampoco pueden
poner a andar sus armadoras de vehículos. Se ha generado una dependencia y una sincronización incluso que es muy importante. Entonces ahí sí logramos destrabar, sí logramos el factor que abriera puertas. Pero en lo general, en lo demás, mi percepción es que no han sido escuchados en sus planteamientos los grupos empresariales y que habría también ahí que concertar una agenda que permitiera que generara una mayor sinergia entre los planteamientos del ámbito productivo. Muchas gracias. Nos quedan 5 minutos para concluir y bueno, hay varias preguntas que, si les parece bien, por respeto a la audiencia, se las vamos a hacer llegar al diputado para luego dar que nos dé respuesta a las mismas, pero hay una en particular que ya pasando a la agenda que le es muy natural, a la agenda de educación. Por aquí veo varias preguntas. Una de ellas tiene que ver y dice, para usted, maestro Tonatiuh, ¿cuál será el rumbo de la educación? Y mire, y hago esta pregunta la hago particularmente porque hemos escuchado en diversos foros tu argumento del efecto multiplicador, particularmente de la educación superior. Creemos que no podemos disasociar desarrollo, bienestar, economía de la educación. ¿Cuál sería tu visión, tu punto de vista del rumbo de la educación en México? Bueno, esta pregunta es muy importante porque en los mismos precriterios que mandó la Secretaría de Hacienda a la Cámara, pues viene una baja evidente de ingresos y también viene una baja en los rubros presupuestales. Se ha dicho que se va a cuidar el tema educativo y nosotros tenemos particular interés en que efectivamente se cuide y no vaya a haber una afectación. Sin embargo, sí se ha comentado de manera muy clara que al menos no se va a dar la inflación en este año, el incremento a las casas de estudio. Eso significaría que no tendrían recursos para pagar el incremento salarial en cada una de ellas. No sabemos qué va a pasar con el incremento salarial entonces, pero lo que estamos cuidando muchísimo es que no vaya a haber recortes a las universidades y tampoco al ámbito educativo. Vamos a hacer un esfuerzo particular porque efectivamente son derechos multiplicadores y estratégicos del Estado social mexicano. La salud, la educación, el trabajo, son aspectos que si se ven afectados, los efectos son multiplicadores, para mal. Si son bienes colectivos que funcionan en forma adecuada, entonces son efectos multiplicadores positivos y a favor. Haremos el mayor esfuerzo, pero de que va a haber una caída presupuestal la va a haber y lo que tenemos que hacer todos es exigir que esa baja presupuestal no afecte estos derechos esenciales. Muy bien, pues estamos agotando el tiempo de este webinar, en donde, bueno, ya escuchamos de viva voz del diputado Tonatiuh Bravo, universitario, cuáles son los planteamientos que permitirían que nuestro país pudiera tener una recuperación económica. Hemos escuchado con mucha atención y sin duda este menú o este abanico de propuestas de políticas fiscales, de incentivos, de generación, de apoyo, de subsidio, también apoyo al desempleo, sin lugar a dudas van a ser parte de una rica discusión y debate al seno del Congreso de la Unión, pero también, diputado, si nos lo permites, creo que por mucho hace una aportación a la comunidad académica de la Universidad de Guadalajara y particularmente a la del CUSEA, así es que vamos a hacer llegar, si nos obsequias, tu presentación a los especialistas, economistas, fiscalistas y responsables de poder impulsar la investigación en el campo de las políticas públicas, sobre todo en el ámbito gubernamental, para que también sirva de eco desde la trinchera universitaria y poder crear una opinión acerca de esta emergencia económica y que prioritariamente estará a merced de las negociaciones que se den en los próximos meses a partir del paquete económico para el presupuesto 2021 de nuestro país. Así es que, nuevamente, a nombre de la Universidad de Guadalajara,
de la comunidad del CUSEA, de nuestros colegas de la División de Economía, de la División de Contaduría y de cada una y cada uno de los que te escuchamos. Muchas gracias por participar. Esperamos que nos sigas acompañando con más frecuencia aquí a la Universidad de Guadalajara y sobre todo a CUSEA, que es tu casa. Muchísimas gracias, diputado. Muchas gracias, estimado rector, a ti, al director de la división, al doctor Marco Antonio Daza, al doctor Sergio Sánchez, jefe del departamento, y a toda la comunidad y a todos quienes el día de hoy se conectaron con el webinar. Muchas gracias. Por supuesto que mandaré el documento completo con todo su contenido. En unos minutos más lo tendrá el jefe del departamento y el rector, y con mucho gusto es para toda la comunidad. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con todos ustedes. Muchas gracias, y de esta manera damos por concluida la presentación de esta conferencia, Plan Económico y Fiscal para fortalecer la salud, la economía y el empleo frente a la crisis sanitaria y económica de 2020, que nos compartió el maestro Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla, diputado federal, integrante de la 64ª legislatura del Congreso de la Unión. Los invitamos a que estén atentos a los webinars y videoconferencias que se están realizando a través de las redes sociales del CUSEA. Agradecemos su presencia en esta conferencia virtual y les deseamos que tengan un excelente día y recuerden mantenerse en casa. Muchas gracias a todos. Hasta luego.